tuve 2 trabajos, me dieron un crédito hipotecario, teníamos 3 y ahora ya tenemos 5. La verdad, si hubiera sabido lo que sé ahora, hubiera hecho muchísimo más. Hoy tenemos a una doctora que trabaja mucho, que desesperadamente quería mejorar la situación financiera suya y la de su familia, pero que en vez de salir, cada negocio, cada paso que daba, se le volvía en un problema peor. No sabía qué estaba haciendo mal. Ella decidió educarse financieramente y con los mismos recursos que tenía hizo unos cambios que le permitieron comenzar primero a lograr su paz porque sabía qué es lo que quería lograr y cómo lograrlo. Y segundo, empezó a crear un portafolio en pocos años. Ya tiene el 75% de sus ingresos pasivos necesarios para retirarse. Y en pocos años tendrá la libertad financiera completa. ¿Cómo lo está haciendo? ¿Qué errores cometió? Que todos cometemos de distintas maneras. ¿Qué aciertos cometió? Que también todos hemos acertado en eso de distintas maneras, pero escuchándolo te vas a dar cuenta de que estás más cerca de tu libertad financiera de lo que piensas. Para invertir mejor, estás en Ingresos Reales con Bienes Raíces con Carlos Devis. Hola Nora, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿En dónde estás? En Lagos de Moreno, Jalisco, México, cerca de Guadalajara. ¿Qué haces tú? ¿Qué trabajo tienes? Soy médico en un hospital, trabajo en urgencias. Cuéntame un poquito cómo era tu situación antes de la mentoría y cómo es ahora en la parte financiera. Yo tenía la intención de hacer cosas, hice algunas, pero las hice muy mal. Gasté mucho dinero. La verdad, si hubiera sabido lo que sé ahora, hubiera hecho muchísimo más. Pero bueno, no sabías tomar decisiones. ¿Cómo era tu situación financiera antes y cómo es ahora? Bueno, de recién que nos casamos, compramos esta casa. Nos facilitó nuestro suegro, el papá de mi esposo, el terreno, construimos, tardamos 5 años. Nosotros no construimos, más bien nos construyeron. Nos tardamos 5 años en pagar. Después de eso ya no hicimos nada, puros pasivos, o sea, gastábamos y gastábamos. Después de un tiempo empecé yo a ahorrar, pero a lo que ahorraba no lo gastábamos. Salían urgencias, le salían a mi esposo, me salían a mí. Y no podíamos hacer nada. Ya después tuve 2 trabajos y fue cuando empezamos a hacer un poquito más. Yo, sobre todo, a ahorrar con la intención de hacer algo, pero andaba un poco perdida. Puse un consultorio, pero con 2 trabajos era muy difícil atenderlo, así es que gasté mucho dinero. Puse un negocio y vendía bolsas y carteras para dama. Gasté también muchísimo dinero. Yo no sabía nada de educación financiera. Nunca saqué nada. Ni siquiera sacaba para los gastos. No estaba en un buen lugar, estaba mal. Es dramático eso, el desespero, el compromiso, el deseo así ferviente de salir adelante. Es cuando el ser recursivo y el ser determinado sin educación financiera se nos vuelve un problema en vez de una solución, porque terminamos gastando más y metidos en problemas que no teníamos por solucionar cosas, pensando que esta vez sí va a ser el negocio que voy a hacer. Esto sí es lo que necesitaba cuando me doy cuenta que sé mucho menos de lo que pensaba que sabía y que es más difícil de lo que yo pensaba. Entonces, cuando comenzaste la mentoría, ¿estabas endeudada? No, pero me dieron un crédito hipotecario, pero es un crédito de interés variable donde me van aumentando lo que yo pago de acuerdo a lo que me aumentan de sueldo, y si el peso mexicano se devalúa, tardo más tiempo en pagar. O sea que era para toda la vida ese crédito. Lo compré. Y luego después construimos una casa con cuartos amueblados como coliving, pero yo pedía préstamos personales al banco, así es que tardé en pagarlos muchísimo tiempo, como 4 o 5 años. Ahora me doy cuenta que si yo hubiera sabido todo lo que sé, no me hubiera metido en eso. Desde un principio hubiera estado pagando solo el crédito. Pero bueno, cuando llegué a la mentoría tenía las deudas de los créditos personales para esa finca. Empecé a pagarlas, empecé a abonar a capital. Por eso se acabaron en 5 años, porque creo que eran para 5 años, pero la última fue justo cuando terminamos de construir. La última que metí, pues era de mucho dinero, entonces se me iba todo mi sueldo. Mi esposo me apoyaba con los gastos aquí, pero sí me quedaba sin nada. Y debe ser muy frustrante en un trabajo tan agobiante y tan difícil como el tuyo, trabajar para invertir y en realidad darte cuenta que estás botando el dinero a la caneca.
porque no lo ves cuando estás haciendo malos negocios, pero lograste pagar esa propiedad. Sí. Listo, esa es la que están viviendo. No, esos son cuartos amueblados. Yo hice un co-living ¿Y esa la compraste cuándo? en el 2015. ¿Y esa ya está paga? Ya ahorita ya. ¿Y cuánto te da ingreso pasivo eso? Ahorita me da buena cantidad, como $1,000. Y estás manejándolo por habitaciones. Sí, Y tú misma manejas esa propiedad. sí. Y después tienes otra. Teníamos 3 y ahora ya tenemos 5. O sea que lo del inmueble al año, tú pasaste por ahí, ya estás comprando más de uno al año. En este momento, ¿qué porcentaje de los ingresos que tú necesitas para vivir los tienes en ingreso pasivo? Tengo 3/4 partes, ¿Y qué edad tienes? 53. Tremendo, ¿ah? Yo tengo Oye, vitalidad financiera ahorita. y fíjate esto, más que tener el camino, ¿qué se siente el saber cómo lograrlo? Yo siento mucha tranquilidad. Yo sé que si, por ejemplo, pasara algo catastrófico aquí en Lagos de Moreno y me quedara sin nada, yo siento que empezaría rápido, Exacto. me movería rápido. Porque ya sabes cómo hacerlo y ya sabes qué no hacer. ¿Cuáles son los errores más grandes que tú has cometido y que no volverías a cometer nunca? Y que los cometiste además con la mejor intención de salir adelante, de tener ingreso pasivo y ayudar a tu familia. Hacer algo sin saber. Por ejemplo, mi consultorio no estuvo tan mal, pero la boutique de bolsas, Sí. yo no sabía nada, yo quería vender bolsas caras, bolsas que a mí me gustaban, que yo iba a usar y que no se vendieron. No saber nada de mercado, los créditos personales, esos No usar, son terribles. son fatales y más para bienes un raíces, negocio. sabiendo hipotecarios, liquidez y... Entonces, no meterte en negocios que no conozcas, no usar créditos personales para negocios y menos negocios que no conozcas. Eso es muy arriesgado. Ahora, por ejemplo, en el consultorio, no fue tan mal, pero ¿cuál fue el error que cometiste en el consultorio? No tenía tiempo de atenderlo y las personas quieren que estemos ahí. O sea, subestimar tu capacidad de tiempo. Si tú podías pagar la renta, tenías la capacidad médica para atender los pacientes, tenías la credibilidad para que vinieran los pacientes, pero no tenías tiempo. Sí. Entonces, no calcular todos los recursos que se necesitan y ser demasiado optimista de que vas a lograr, ¿es cierto? No, yo saco el tiempo por aquí, por allá. Sí. ¿Qué más? Pues antes no preguntaba. Los créditos, por ejemplo, yo no le pregunté al banco si había otra oportunidad, si había otras opciones. Solo fue un solo banco. Eso yo lo veo una y otra vez que yo lo hice. Voy a mi banco. Ellos seguramente me dicen que es lo mejor para mí. Nada. Primero, y no es porque el banco sea malo, sino porque la señorita que tiene 24 años, que acaba de entrar ahí, ella me dice, tome el crédito, no sé cuál, eso es bueno, porque la acaban de tener un entrenamiento que le dieron, venga y empuje ese producto. Y ella no tiene ni idea ni de lo que está haciendo, ni de tu situación, ni entiende nada, porque no está educada financieramente. Entonces, ir a varios bancos y hacer las mismas preguntas una y otra y otra y otra y otra vez. Así te digan que no, así te hagan esperar, te pongan la musiquita más la otra musiquita. Su llamada es muy importante para nosotros, por eso te vamos a dejar esperando otros 67 minutos, porque eres la persona en turno número 435. Espere, tenemos una música muy agradable, no importa que sea eso, espera. Ahora, ¿cuáles son las decisiones más acertadas que has tomado o que realmente te han ayudado a lograr lo que estás haciendo? Dejar de tener creencias negativas o creencias limitantes. Saber lo que quiero. Por ejemplo, ¿qué creencias limitantes tenías? Que el dinero es malo, que el que tiene muchas propiedades es tranza o por algo las tiene. Son ideas mucho de mi familia. Yo como mujer, que tenía que esperar a que mi esposo estuviera de acuerdo en todo, que necesitaba el apoyo. Sí lo necesito y sí me gusta que me lo dé, pero como que necesitaba que él estuviera completamente de acuerdo en todo o que más bien que él tomara la iniciativa. ¿Cómo has manejado esa relación con tu esposo para poder mantener la relación, que es importante, pero al mismo tiempo lograr tus sueños? No es difícil, pero a mí se me hizo muy difícil al principio. Por eso la mayoría de las parejas no hablan del dinero, porque es más fácil no hablar y cada uno maneja lo suyo. Pero ¿cuál sería el consejo que le darías a una persona que quiere trabajar con su pareja financieramente y no sabe cómo hacerlo?
Bueno, primero hablar. Para mí lo más importante es el diálogo, no quedarme con nada. Nosotros hemos batallado un poquito porque, por ejemplo, el hecho de inscribirme al taller, ¿para qué hiciste tanta inversión? Y entonces era su cara de no querer escuchar, pero ahí estaba atento, de no participar. Cuando entramos ya a mentoría y entrábamos a las mastermind, era el primero en estar ahí. Entonces poco a poco fue dándose cuenta que valía la pena, pero no forzarlo. O sea, siendo paciente y tolerante, entendiendo que él iba a ir poco a poco al ritmo que iba a ir y que tú ibas a hacer lo que ibas a hacer, que tú no estabas escondiendo nada, sino que todo era transparente y que él iba a ir al ritmo que él quería ir. O sea, tú fuiste respetuosa con su ritmo de entendimiento y de determinación, pero al mismo tiempo abierta de no esconder lo que estás haciendo ni lo que estás aprendiendo, porque en últimas estás clara con lo que estás haciendo. Tenemos 30 años de casados. Así es que esto no ha sido de la noche a la mañana. Exacto. Antes sí él decía no, yo lloraba o me ponía triste y o no le decía o no lo hacía. Pero poco a poquito empecé a decirle, ¿por qué no? Vamos haciendo esto. Al principio con pleito, después ya más tranquila porque el pleito no nos llevaba a nada bueno, pues. Y ahorita ya él es muy tolerante, me apoya bastante. Porque en última ya he entendido, no es que sea una mala persona, sino sencillamente no sabía lo que estaba haciendo y ya en la medida en que ha confiado en ti y ha visto que tú no estás haciendo tonterías, ¿cierto? Va creando un apoyo. Mira, en todas las relaciones, eso ahorita puede ser en unas relaciones la mujer es como tú, en otras el hombre es como tú, el hombre es más proactivo, la mujer es más conservadora y realmente no es que sea el positivo y el negativo, sino realmente si se toma en una forma abierta es el balance entre los dos, porque el uno ayuda a pensar al otro más las cosas y pueden tomar mejores decisiones. Dime, ¿y las otras dos propiedades que tienes 5, ¿no? Sí. Viven en una y una tienen los cuartos, en las otras 3 es renta tradicional o por cuartos también? Sí, bueno, una es renta tradicional porque la rentamos sin amueblar y las otras 2 son de 2 recámaras. Yo pensaba rentarlas como co-living, pero no funcionó. No funcionó porque yo quería meter personas que fueran, por ejemplo, compañeros y rentarles el cuarto a cada quien, pero no se rentó. Entonces tuve que meter una mujer en una casa y luego metimos un hombre en la otra. Nadie se animaba a irse a convivir con otra persona. No se rentaba el siguiente cuarto. Entonces cuando se fueron decidimos rentarla como casa completa, amueblada. Y viven 2 trabajadores, uno en cada casa, pues, pero les gusta tener las 2 recámaras porque a veces viene gente de su familia y se queda con ellos, pero se renta como casa amueblada y se renta mejor. Si la rentara sola, yo rentaría como en 2,000 o ya amueblada la rento en 5,000. Increíble la diferencia. $150. ¿Y te está pagando la hipoteca? Sí, de esas 2 casas pago de hipoteca 7,000 y entonces me dan 10,000. Muy bien. ¿Y tienes un presupuesto de ahorro mensual? Sí, también. Ah, estás aplicando bien. ¿Y ese ahorro es la base para comprar la próxima propiedad o estás abonando esos ahorros a las hipotecas? Algo abono a las hipotecas y de todas maneras tengo un ahorro. La última vez que aboné fue este año, pero tengo como unos 6 meses ya con un ahorro porque estoy pensando en tener ya el enganche para alguna otra propiedad. ¿Y qué vas a comprar? ¿Casa o apartamento? Muy probablemente compre la casa como la que tenemos que rentamos muy bien. Y una pregunta, ¿esos apartamentos, el co-living, no te funcionó? ¿Lo promoviste bien? Porque es que realmente es raro que no se arrienden las 2 habitaciones. En el hospital donde yo trabajo, en uno de los hospitales donde más trabajo, están cerca y lo promocioné ahí, no se pudo. ¿Y no publicaste avisos en Marketplace? Sí, casi todo lo hago ya en Marketplace. ¿Y ahí no te llegó gente tampoco? Sí me llegaban, pero cuando se enteraban que era convivir con otra persona, no. Pero, por ejemplo, los cuartos que tengo amueblados, los que sí es co-living, son 7 recámaras y esas están llenas. Yo les comentaba a mi grupo de Mastermind que la gente prefiere ir donde hay muchos a donde solo van a estar con otro más, a no ser que sean amigos, pero no me tocó la suerte de que 2 personas, amigos o compañeros quisieran rentar. ¿Y el precio? ¿Le ajustaste el precio? ¿Miraste? Porque si tú me dices que estaba cerca del hospital y no se arrendó, ¿cuánto tiempo estuviste tratando de arrendarlo? Bueno, medio año más o menos. Uy, bastante. ¿Y le bajaste el precio? No. Porque mira, yo sostengo que hay 2 razones por las que una propiedad no se arrienda o se vende. Una porque no se mercadea bien y otra porque el precio es muy alto.
Ahora, puede ser que el precio, si tú lo bajas, no te dé para pagar la hipoteca, pero en últimas, si tú lo promueves, siempre hay gente. Y ya es algo que yo te quiero invitar a que mires cuando tú dices, es muy difícil que una persona viva con otra. ¿Eso es verdad o es tu pensamiento? A lo mejor es mi pensamiento. ¿Sí me explico? Porque yo no había oído eso. Ahora, que una persona prefiera seguramente vivir solo o sola, pues obvio, pero hay muchas razones por las cuales podemos acomodarnos a vivir con otras personas sin ningún problema. Es que mira, si lo rentaba por habitación, cada habitación iba a ser $150. No le bajé y lo que hice fue unirlas y fueron $250 lo que cobro de renta. Entonces casi hubiera sido lo mismo. Perfecto, que tú tengas una estrategia por la cual hayas decidido tomar esa determinación está bien, pero no te limites a no, es que no se puede esto, porque lo que yo te estoy oyendo ahorita, cuando tú me dices eso, no es que una persona no quiere vivir con otra, sino que para ti es mejor negocio hacerlo con una sola. Eso es lo que yo oigo, que los números son mejores para ti. Bueno, sí, ahí sí. Sí me explico, porque así tú sabes cuál es tu razón. O si no, no, yo no puedo comprar un apartamento de 2 habitaciones. No, a lo mejor es un tremendo negocio hacerlo por habitaciones o a lo mejor no. A lo mejor es mejor negocio, pero los números son los que te van a decir eso. Ahí pues los números me dijeron que, bueno, no los números, yo dije que no. Exactamente. Bueno, ¿en cuánto tiempo planeas tener tu libertad financiera? Pues ya nada más me faltarían como 3 propiedades para ganar lo que quiero yo. 3 propiedades como estas que me den 250 de renta. Y para terminar de pagar todas las deudas, pues yo creo que en unos 7, 8 años. Lo que yo te voy a proponer es que hagas un plan a tus 60 años. Entonces, es decir, 2025, comprar una propiedad de tanto, que me vale tanto, doy tanto de cuota inicial y de tantas habitaciones, más o menos, que la renta va a ser esto, neto. De acuerdo que mi ingreso pasivo neto después de todos los gastos va a ser esto. De acuerdo. Después en el 2025, como tengo esta propiedad más estas dos, mi capacidad de ahorro se va a aumentar en esto. Voy a ahorrar esto mensualmente para que en el 2026 tenga la cuota inicial para comprar la tercera propiedad Sí. que me va a dar tanto y eso me aumenta mi capacidad de ahorro a tanto, de manera que en el 2027 pueda comprarla. Sí, lo aterrizas. Ahora, va a haber cosas que vas a inventar porque no sabes cuánto va a costar la propiedad en 2 o 3 años, pero hazlo con los precios que conoces ahora. Porque puede ser que las propiedades suban o bajan, las rentas también van a fluctuar, probablemente van a ser más hacia arriba que hacia abajo, pero hay una proporción que tú puedes prever y eso te va a dar una certeza y te va a ayudar a ir mucho más rápido donde quieres. En vez de decir más o menos, no, mi objetivo es en el 2028, sí, en 5 años, para diciembre de 2028 tener tanto de ingresos pasivos. ¿Lo puedes hacer? Sí. Y si tú vas viendo, aquí los intereses son altos, o sea que a lo mejor es mejor negocio aumentar la deuda, con eso bajo el pago, si esa es mi estrategia, y me sube flujo, y entonces la rentabilidad es mayor. Porque si pago la hipoteca que está al 13%, ya tengo una rentabilidad asegurada del 13%. Pero no siempre, porque si la propiedad se está pagando, así el interés sea alto, si tú compras una propiedad cada vez con más claridad de lo que es una buena propiedad, vas a tener la posibilidad de ganar el aumento de valor de la propiedad, el aumento de renta de la propiedad y apalancarte con el banco. Y normalmente así sean altos los intereses, si yo calculo que la hipoteca se pague con la renta, la propiedad va a llegar un momento en que puede ser que el primero, segundo, tercer año no me dé, sino se paga apenas la deuda, pero de ahí en adelante comienza a subir. Y es asombroso, ¿no? No te das cuenta cuando dices cómo esa propiedad se ha valorizado, cómo la renta que antes era apenas estaba debajo de agua para pagar la hipoteca, ahora hago lo que yo hago. ¿No te parece sensacional eso? Sí. Impresionante. Entonces, la doctora que se educó financieramente. Sí, exactamente. ¿Qué le dirías a una persona que tiene una profesión, que trabaja mucho, pero que piensa que el dinero no le alcanza? Primero, que no importa lo que ganes. Si te lo propones, ahorras y sabes invertir, vas a poder lograr mucho y no sabes cuánto. Que hay que tener objetivos, pero los objetivos los vamos adquiriendo conforme vamos aprendiendo, porque a lo mejor con los conocimientos que tenemos de base no es suficiente. Probablemente no somos tan libres, pues, porque no sabemos tanto.
poquito, como cuando sabemos un montón y entonces ya podemos decir, yo me quiero ir por aquí y ya sé cómo hacerle, sé qué caminos me van a llevar a ese lugar. Aprender financieramente, tener objetivos claros y que sí se puede, sí se puede. Bueno, muchas gracias. Bueno, y a ti que estás viendo esto, de verdad, mira cómo no importa la profesión que tengas, lo que te va a llevar a la libertad y a la paz financiera. A la libertad financiera es el lograr crear ingresos pasivos que reemplacen el ingreso de tu trabajo. Y la paz financiera, aunque no tengas nada, es el saber el camino, el saber que tienes los conocimientos para dirigirte hacia lo que tú quieres. Porque recuerda, tienes todo lo que necesitas para lograr lo que quieres, lo único que te aleja es un pensamiento que no es cierto.